3 de la mañana con 34 minutos aquí en Costa Rica. Y en base a una palabra que fue direccionada por el Espíritu Santo a la vida del pastor Marcos, entendimos que había una exactitud profética en esto, y el Señor nos guió a ayunar 3 días, arrancando hoy jueves, mañana viernes y el día sábado, 3 días de ayuno. A veces la pregunta que surge es muy interesante: ¿por qué se ayuna? ¿Será que ayunar es aguantar hambre? ¿Será que abstenerse de alimentos tiene algún mérito? Eso todavía está vigente, ya pasó. Hoy por hoy hay miles de ministros que no ayunan. Ellos consideran que por tener una palabra, que muchas veces no es ni siquiera revelación, sino conocimiento aprendido, no hay una búsqueda. Entonces surge la interrogante: ¿por qué ayunan? Yo llegué a varias conclusiones. Una de ellas es que el ayuno, aún hasta las personas inconversas, médicos, hay personas que se dedican a este tema de la salud, de la nutrición, ellos aconsejan que ayunar es totalmente necesario. Hablan de ayunos intermitentes. Nosotros hablamos del ayuno del Señor. Ayuno del Señor. Entonces, hay un texto que me parece poderosísimo. Está en 2 de Corintios, que es una de las cartas que escribe Pablo. Y 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios. No como la Reina Valera dice, sino poderosas en Dios, no, sino poderosas de parte de Dios para la destrucción. Y ahí hay una palabra que me sacude, dice: sino poderosas en Dios para la destrucción de todo tipo de fortaleza. Todo tipo de fortaleza. Escuche esto. Dice que las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas de parte de Dios. Poderosas de parte de Dios. Entonces sería interesante definir cuáles son las armas que tenemos. A grosso modo, podría decirle que tenemos el nombre de Jesús, tenemos la coraza de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la armadura de Dios. Y eso me parece interesantísimo porque tenemos el poder de la sangre de Jesús. Eso es tremendo. El poder de la palabra de Dios. Son armas que Dios nos ha dado. Pero dentro de todo ese armamento, la Biblia me enseña a mí que la oración y el ayuno son poderosos. Son poderosos. Hace poco le compartí a alguien y yo le decía: no es solamente conocer las estrategias de las tinieblas, no es solamente tener algún tipo de conocimiento aprendido, no es solamente tener una tutoría, tener un folleto a mano, no es solamente tener experiencia, es que usted puede matarse pegando gritos. Bendigo a todos los hermanos que están conectados. Usted puede decir todo lo que quiera, pero si la vida suya o la mía no está acompañada de ayuno y oración, realmente los demonios, escúcheme esto porque esto es fuerte, y yo esto se lo refuto a cualquiera, los demonios, fue claro Jesús dijo: este género. ¿Cuál es el género? El género no era el demonio, porque los demonios no tienen género. Los que tenemos género somos nosotros, pero Jesús fue claro. Jesús dijo: este género, porque ellos no habían podido echar fuera el demonio. ¿Cuál era el género? El género es
la incredulidad. Ese era el género. Y ese género estaba en los que iban a echar fuera el demonio. O sea, hay cosas en nosotros que el ayuno y la oración son las que agarran los niveles del alma, los niveles de carnalidad, los niveles de ansiedad, los niveles de estrés inclusive, los niveles de zozobra humana, de esa cosa que no te quedas quieto, que eres hiperactivo, que no tienes paz, que no estás tranquilo. La oración tiene el poder de aquietar las aguas más embravecidas que hayan. Y el ayuno agarra los niveles de alma y los baja. Y los niveles o las dimensiones espirituales entonces salen a flote. Una vida de ayuno, una vida de oración es clave en la vida o en la existencia de cualquier hombre o mujer que tenga un ministerio. Amado, la mayoría de problemas que se nos han venido a nosotros es porque hemos descuidado nuestra vida de ayuno y nuestra vida de oración. Eso no tiene otra explicación. Que a mí me escriben a diario pastores, pastor, que alguien se levantó, que difamó, que un líder dividió la iglesia, que el otro habló, que el otro sacó un chisme. Eso es parte de la vida de cualquier hombre o de cualquier mujer de Dios. Eso no es falta de ayuno, eso no es falta de oración. Jesús estaba lleno de ayuno, Jesús estaba lleno de oración, y sin embargo los fariseos querían tentarlo a cada rato. Le tendían trampas para matarlo, lo difamaban, decían todo tipo de soez en contra de él. La Biblia dice que decían cosas para prenderlo y matarlo. O sea, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno no puede enredar una cosa con la otra. Para nadie es un secreto que esto es una lucha espiritual y una guerra espiritual. Y en esta guerra se necesita mucho discernimiento, se necesita una vida rendida a los pies de Jesús. Y esa vida rendida a los pies de Jesús va a traer rectitud. Esa vida rendida va a traer integridad. Esa vida rendida va a traer un respaldo de Dios en cuanto a los frutos en la vida de un hombre o de una mujer. Escucha esto porque es fuerte. El ayuno tiene la realidad íntegra, necesaria, importante, intercambiable. Si usted quiere tener resultados más de los que está teniendo, es necesario empezar a tener una vida disciplinada en cuanto a lo que es la oración y el ayuno. Yo sé que levantarse en la madrugada a orar no es fácil, máxime cuando uno está cansado, máxime cuando uno a veces no estás ni siquiera sano o sana. Levantarte y doblar tus rodillas en medio del frío, a veces hay hasta mosquitos. Levantarte a orar en medio de luchas terribles, a veces no es fácil, pero es necesario. Y se lo digo como un papá que le hablaría a sus hijos. Es necesario ayunar, es necesario orar, es necesario humillarnos delante del Señor. En el hebreo la palabra ayuno es la palabra zoom. Usted ha visto como los teléfonos o las cámaras que tienen una cosita que usted lo abre así, eso se llama zoom. Bueno, de ahí viene la palabra zoom. Y zoom es la medida de ayuno apartado en un tiempo para meditar u orar sin provisión alguna que satisfaga las necesidades normales, alimentarias, sustantivas
de tu cuerpo. De ahí viene la palabra sum en el hebreo, que significa ayunar. Ayunar es sum. ¿Qué es sum? Acercarse. Acercarse. Eso es sum. Acercarse. Es que cuando yo ayuno, cuando yo oro, yo, según el hebreo, yo hago zoom. Eso me parece tan lindo. Hago zoom, es decir, me acerco. Cuando yo era niño, cantaba un coro en la iglesia que decía: no, no, a la distancia no, acércate al altar, que es donde está el Señor. Entonces, toda la gente que llegaba al culto era como una normativa, que había que ir al altar y había que doblar las rodillas y había que orar. Y era tan interesante porque el altar podían ser unas tablitas, podía ser un altar hasta no terminado, muchísimas congregaciones, altares no terminados, pero había algo en el altar de Dios, y era que la mayoría de personas que iban al altar seguramente entrábamos en un arrepentimiento. Yo era muy niño para poderlo entender, yo tenía 3 años apenas, pero yo recuerdo que las personas que iban al altar terminaban llorando, y hay algo, es como un secreto que tienen las lágrimas, y es que cuando uno llora, como decía la gente de antes, uno se desahoga, y al desahogarse, obviamente, como que la carga que tenías se fue, como que la angustia que tenías se fue, como que la lucha que tenías se fue, como que el problema, tal vez el problema está allí, pero no tiene el peso que tenía después de haber postrado nuestras vidas en el altar de Dios. Ve qué interesante es esto. Ayunar significa, según el verbo, hacer zoom, es acercarse. Aparece 22 veces y el sustantivo 26 veces. El ayuno en sí es la renuncia voluntaria a ingerir alimentos. En el caso del ayuno de Esther, que fue un ayuno de 3 días sin tomar agua. Cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 4 que llegó el Espíritu y llevó a Jesús al desierto para ser tentado, dice que en una de las tentaciones lo que el enemigo dice, o lo que Satanás, el diablo, le dice a Jesús, es porque dice que Jesús sintió hambre, no dice sed. Quiere decir que Jesús tomaba agua, porque aparte del ayuno de Esther, los demás ayunos deben de hacerse ingiriendo agua. Poquito de agua en la mañana, poquito de agua al mediodía y poquito de agua en la noche. En el Antiguo Testamento esa palabra está asociada con llorar. Perdón. Lamentar. Vestirse de una forma distinta. Andar bajo el temor del Señor, delante de su presencia. Abstinencia total o parcial de ciertos alimentos, porque está el ayuno de Daniel también, que es un ayuno que se hace con legumbres, que algún día explicaré eso. Es un tiempo apartado, porque la idea central de esto es escuchar la dirección, escuchar la voz, escuchar cuál es el norte que Dios tiene para nosotros. Esto nos puede ayudar. El ayuno, la idea principal del ayuno es humillarnos, pero la segunda idea es oír, y la tercera idea es discernir lo que nos rodea, es decir, que los sensores espirituales se abren para que tú puedas percibir lo que te rodea, porque a veces estamos
equivocados con el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos. Pastor, la carencia de discernimiento ha hecho que nosotros pongamos en el liderazgo personas que no deben de estar allí, que confiemos el altar a hombres o mujeres que no deben de estar allí, que le demos acceso a nuestro hogar, a nuestra mesa, a nuestra habitación, a nuestro closet. Escucha esto, a hombres y a mujeres que no merecen estar allí. Por eso al final, usted o yo, que nos ha pasado muchas veces, decimos, pero ¿cómo esa persona puede ser tan malagradecida? Si yo le di, yo le ayudé, yo aquí, yo allá. Y al final uno hasta dice alguna grosería. Qué hombre, qué mujer más desgraciado. ¿Cómo pudo portarse de esa manera? Pero al final del camino, el culpable no es él, porque él sabía lo que él iba a hacer. El problema fue la falta de discernimiento. Y aquellos que están casados, aquellos que tienen una mujer temerosa a la par de ellos, aprenda a oír, aprenda a escuchar, aprenda, porque muchas veces las pastoras reciben cosas. No estoy hablando de celos, no estoy hablando de malicia, estoy hablando de intuición femenina. Estoy hablando de mujeres guiadas por el Espíritu Santo, mujeres que dicen, no me parece esto, no me parece esto, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado. Y esto es tan importante porque el no discernir nos ha hecho tanto problema, pastores, pero tanto problema. Hemos tenido tantas dificultades y es exactamente el ayuno y la oración lo que abre las dimensiones del discernimiento. Oiga bien, el discernimiento, problema grande, dificultad grande, nos podríamos ahorrar si sencillamente ayunáramos y oráramos un poquito más. En primer lugar, el ayuno debe ser con un motivo y el motivo tiene que tener razones específicas o muchas razones específicas, porque pueden ser muchas las peticiones. Cuando uno entra en ayuno, la idea es romper y dar un derecho al reino de Dios de quebrantar, de destruir, de anular, de pisotear aún aquello que yo no puedo. Eso literalmente en el griego es romper un techo que no permite que la respuesta llegue. Es como cuando Daniel estaba orando y el arcángel llega y le dice, desde que dispusiste tu corazón, la petición fue oída. El problema es que hay un príncipe en este territorio que retuvo la respuesta. ¿Por qué? Porque los cielos no estaban abiertos, los cielos estaban cerrados, y al estar los cielos cerrados no hay respuesta. Pero el clamor de Daniel movió el trono de Dios, de manera que enviaron a Miguel para que Gabriel pudiera llegar con la noticia que tenía que llegar. Escuche el que tiene oídos, que esto es importante. La Biblia me enseña a mí que el ayuno mueve el corazón de Dios. ¿Nosotros compramos favores con el ayuno? No. ¿Nosotros le torcemos el brazo a Dios con el ayuno? No. Pero Dios mira la disposición del corazón y Dios mira el quebrantamiento y la humillación de un hombre o de una mujer que se rinde a Él y le dice, Señor, yo no puedo,
pero tú eres capaz. Yo sé que un día como hoy han amanecido miles ayunando. Muchos van a ser sanos, algunos que toman pastillas para cualquier cosa, hipertensión, problemas de diabetes, situaciones, ya sea presión baja, presión alta, que es lo mismo, hipertensión, ya sea situaciones del estómago, situaciones en la sangre, situaciones en la piel, situaciones en el sistema nervioso, en el sistema linfático, en donde sea. Y hay miles que un día como hoy decidieron no tomarse la pastilla para ayunar. Y Papá Dios va a responder. Papá Dios va a extender su mano de gloria sobre su vida, porque Dios es real y Dios no miente. Él es real. Amén. El ayuno es algo extraordinario. El ayuno te lleva a usted o a cualquiera a entrar en una comunión de entendimiento, y ese entendimiento te va a dar acceso a dimensiones que no tenías. Entre ellas vas a sentir una carga de gloria, de fuego, de poder, de dunamis. Algunos hablarán en lenguas que nunca hablaron. Algunos mirarán cómo su familia empieza a ser tocada por Dios. Hijos rebeldes regresan. Situaciones de deudas. Hay tanta cosa en esto. Y la mano de Dios que se va a mover en el nombre de Jesús. El ayuno es extraordinario, porque yo recuerdo la historia de grandes evangelistas de la historia, como Moody, como Spurgeon, como Savonarola, como Chambach, como Oral Roberts, como Ley en la era moderna, como Gigi Ávila, como Jorge Rasky, ¿qué le puedo decir? Humberto de la Trinidad, hombres con un peso espiritual muy grande como David John Guichon, el pastor de la iglesia más grande del mundo. Ellos testificaban que antes de ir a un evento, antes de visitar una nación, antes de montarse un avión, antes se preparaban en ayuno y oración. Cuando iban a la campaña, al estadio, al coliseo, a la iglesia, al parque, a la plaza, donde fuera, los resultados eran impresionantes. Los resultados eran impresionantes. Y eso lo encierro entre paréntesis, en el nombre de Jesús. Naciones, ciudades enteras que estaban bajo el poder de las tinieblas, vecindarios que estaban bajo el poder de todo tipo de demonio, eran libres, porque un hombre había entrado en una dimensión superior a través del ayuno y la oración. Ayuno y oración. Hay miles de testimonios de cómo estos predicadores decían que antes de llegar a una nación, ya ellos sabían que la cosecha era segura, porque la cosecha se la habían ganado de rodillas. La cosecha la habían ganado en ayuno, en búsqueda profunda al Señor de señores y al Rey de reyes. Aleluya. El ayuno rompe el poder del diablo. El ayuno trae la respuesta a usted. El ayuno te lleva a un nivel de comunión con Dios extraordinaria. Segundo, el ayuno debe de ser y es para Dios, no es para los hombres. No es hecho para ser visto por los hombres, es delante de Dios, según la Biblia. Zacarías 7:5, mira lo que dice. Zacarías 7:5, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunéis, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí?, pregunta el Señor. El ayuno es para Él, es de Él y es solo en Él. Mateo capítulo 6, verso 16, verso 17 y verso 18.
Eso es el ayuno. Eso es el ayuno. Aquí son las 3 de la mañana con 59 minutos. Van a ser las 4 de la mañana. Gloria a Dios. Cuando ayunéis, no sea como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mateo capítulo 6, verso 17. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, pon así cara así fresquita como lechuga recién cortada. Mateo capítulo 6, verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en secreto te pagará en público. Cuando ayuno, la idea no es que la gente diga, wow, qué tremenda esa mujer, qué tremendo ese hombre, cómo ayuna. No, 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 no. La idea es que el ayuno, dice Jeremías 14:12, cuando ayunaren, yo no oiré su clamor, y cuando ofrecieren holocausto y ofrenda, no la aceptaré. Antes los consumiré con cuchillo y con hambre y con pestilencia. Qué fuerte es esto. Cuando se hace el ayuno y es para Dios, no se hace como muchas veces lo han hecho otras personas. Esto siempre está acompañado de un rendirse al Señor, de un arrepentimiento, de una búsqueda, de una rendición al Señor. Los beneficios del ayuno, nos invita al ayuno, Isaías capítulo 22, verso 22. Por tanto, el Señor, Dios de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a repararse el cabello y a vestir cilicio. Dios invita, Dios llama al ayuno. Dios te llama a vivir en el nivel espiritual mucho más alto del que hemos vivido, en el nivel distinto en el que muy pocos llegan a alcanzar lo que se puede alcanzar, aunque parece inalcanzable. Hay pruebas, luchas, dimensiones espirituales que nunca llegaremos a menos que nos metamos a ayunar. Hay hijos atados por el diablo en rebeldía, en vicios, en pecados, que no serán libres a menos que nosotros como padres ayunemos. Hay congregaciones, hay líderes que no van a enderezarse a menos que nosotros realmente nos humillemos a Dios en ayuno y oración. Oiga bien, ¿cuáles son los beneficios del ayuno? Primero, nos dará entendimiento. Abra su Biblia en Esdras, capítulo 8, verso 21. Esdras 8, 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para buscar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Vea qué interesante lo que dice Esdras. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es sobre todos los que le buscan para bien, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que lo dejan. Ayunamos pues, buscamos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, dice Esdras. Ayunaron para buscar entendimiento, para buscar guianza, para buscar consejo, para buscar sabiduría. No era un ayuno para pretender egoísmos, para pretender celos, para pretender pleitos, para pretender deseos carnales. Era un ayuno para buscar la injerencia divina sobre un asunto. Entonces, hoy comenzamos el ayuno. Voy a tratar de hacer un de repente más tarde o mañana para seguir con este tema, porque es bastante. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por cuidar a tu pueblo, por cuidar a tus hijos, por
bendecirlos. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Hoy ruego, Señor, que tu mano se extienda, que todo dardo del infierno sea apagado, que toda obra del enemigo sea quebrantada, que la mano del Todopoderoso se manifieste en la vida de tus hijos, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Buenos días, buenas tardes para otros y aún buenas noches para otros. Soy el pastor Rafael. Les bendigo. Tenemos 200 personas conectadas. Imagínense usted. Un abrazo grande. Bendiciones. Estoy aquí en el aeropuerto. Vamos a hacer una salidita así relámpago para la gloria de Dios. Abrazos. Bye bye. Lo bendigo. Lo animo a ayunar. Lo animo a orar. Lo animo a que nos rindamos delante de Dios. A que confesemos nuestros pecados. A que volvamos al Señor. A que le entreguemos el señorío de nuestra familia a Jesús. A que renovemos nuestros votos con Dios. Si hemos hecho algo malo, es tiempo de confesar y decir: Señor, me equivoqué. Necesito que tu sangre me limpie de todo pecado. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Un abrazo grande. Bye bye. Bendiciones.